por acá la asistencia de entrada. Estamos grabando en este momento, muchachos, muchachas, muy buenos días, tardes ya. Por favor, me regalan su asistencia. Muy bien, ya vamos a empezar. Saludos a Andrés, a Juliana, a Estefa, a María José. Hay varios por allí, mucha gente. Qué chévere. Está Mafe, Ana María, por ahí anda Juliana, Michelle. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la asistencia. Nini, Ilan. Muy bien. Nemesia. Perfecto. Entonces vamos a hacer el cambio, ¿sí? Vamos a hacer el cambio y ese cambio lo vamos a ver reflejados es inmediatamente sobre esto. Vamos a entrar a mirar qué es lo que hay acá, explicamos lo que tenga que explicarse, entre todos desarrollamos, ¿sí? Y vamos avanzando, porque este taller tiene varias preguntas en amarillo, ¿sí? Miren esta y esta y esta. Son las preguntas que más nos interesan en este momento para desarrollar. ¿Sí? Esta de acá, la 20, la 21, la no sé qué, todas estas que ven en amarillo son las que tenemos que resolver. Profe, yo no estoy viendo nada. ¿No estás viendo nada? No estoy compartiendo profe, nada, muchachos. No, profe. Esperen que no estoy compartiendo nada. Esperen un momentico. Con razón. Ahora sí. Ahora sí. Claro, es que no estaba compartiendo nada. Cuando iba a dar compartir, alguien llegó, entonces le abrí la puerta y se me olvidó. Acá, ahora sí vemos. Ahora sí estamos viendo. Les decía que estas preguntas que están en amarillito. ¿Listo? Estas son las que vamos a resolver. Ahora bien, la guía nos habla muy puntualmente de una valoración muy parecida, similar, tanto igualita a la que hicimos en la actividad número 4 del periodo 1, del periodo 2, ¿sí? Donde entrábamos pues a hacer en un enlace, entrábamos a hacer en un formulario, hacíamos esa evaluación. No nos va a alcanzar el tiempo, ni queriendo nos va a alcanzar. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahorita, ¿qué es? Estudiar el taller, hasta donde más podamos llegar, lo estudiamos, y las otras preguntas, por supuesto, quedan para que podamos irlas resolviendo y entregarlas como la actividad número 2. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacerles llegar es justamente ese taller, se los voy a hacer llegar por acá, miren, porque algunos presentan dificultades para descargar la guía desde acá, ¿sí? Para descargar la guía, perdón, el taller, para descargarlo desde acá tienen problemas. Entonces, pues ahí se lo acabé de dejar, ¿ok? Ahora volvamos acá, volvamos al taller. Vamos a entrar entonces a resolverlo, lo vamos a mirar, vamos a analizar qué es lo que hay allí y dependiendo de eso, pues por supuesto formulamos nuestras opciones y decimos el porqué de nuestras opciones. La idea es que entre todos solucionemos, ¿listo? Y nada más, en esta primer página hay bastante que hablar y bastante que decir. Entonces vamos a mirar, vamos a ver cómo nos va. Empecemos por este esquema. Por eso el interés que yo tenía en que usáramos el simulador, sino que el tiempo pues no nos da y la cantidad de horas tampoco. Pero el simulador pues nos permitiera eso, como que lo que estamos viendo aquí en una imagen plana donde tenemos que usar la imaginación, que no está mal, pero pues para que sea un mejor proceso, ¿ustedes dónde están acá? Sino que para que sea un mejor proceso cognitivo, pues la idea era verlo en el simulador, ¿cierto? Ahorita lo replicamos en un momentico. ¿Cuál es la idea? La idea es que miren que a partir de este esquema vamos a responder 3 preguntas a partir de lo que vemos acá. Y lo que vemos acá pues lo tenemos que entender, lo tenemos que procesar. Tenemos que saber qué es lo que nos están diciendo allí. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que tal vez está sucediendo ahí, de acuerdo a la información y de acuerdo a los dibujitos? ¿Qué es lo que estará sucediendo allí? ¿Ah? Mientras yo busco algo. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo allí? Lo que alcancen a ver, lo que crean ustedes que está sucediendo allí. Recuerden que estamos hablando de leyes de los gases, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? A ver, ¿qué está sucediendo tal vez allí?
No se lo imaginen. Pues miremos a ver. Estas cositas, ¿qué serán, hombre? ¿A qué se parecen esas cositas? Esos símbolos. Fuego. Como fuego, ¿cierto? Llama. Es decir, una llama, ahí hay una llama. Es decir, que podríamos estar hablando perfectamente de una variable. ¿Se acuerdan de las variables y las condiciones de los gases? Temperatura, cantidad de moles, teníamos que más, presión, teníamos que otra cosa, volumen. Esas cuatro son las que manejamos. Cantidad de materia o sustancia, ¿cierto? Que son todas estas peloticas que nosotros estamos viendo, vean. Son todas estas peloticas que estamos viendo. Eso es el gas. Esas son las partículas del gas, ¿cierto? Entonces estamos viendo cantidad de sustancia, estamos viendo volumen, tenemos presión y tenemos temperatura. Es decir, que esas llamitas, esas velitas, esas candelitas que nosotros estamos viendo allí, significan o indican temperatura en este caso, ¿cierto? Y si aquí hay una y luego hay dos, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir el que hay una antes y después hay dos? ¿Qué nos querrá decir eso? ¿Qué creen ustedes? Pues hay un incremento de las llamas, ¿cierto? Hay un incremento. Si antes había uno y ya hay dos, entonces hay un incremento. Por lo tanto, podríamos decir que la temperatura, ¿qué? ¿Subió, creció, permaneció igual? Subió, ¿cierto? Vemos que la temperatura subió, que había una llamita y ahorita ya hay dos. La temperatura subió. Y de hecho, sí, mírenlo. Tengo una condición de temperatura 1 de este gas. Todo este gas que está aquí está a una temperatura 1, a una temperatura inicial. Pero después se calienta como el doble, podríamos decir. ¿Sí? Podríamos decir que como que se calienta el doble. Al calentarse el doble, pues la temperatura ya no va a ser la misma. La temperatura tiene que cambiar. Por eso miren que ahí nos dicen T1, temperatura 1, y T2, temperatura 2. Hagan de cuenta de que ustedes calentaron un gas. Y al calentar el gas, sí, al calentar ese gas, por supuesto la temperatura no va a ser la misma. La temperatura cambia. Bueno, muy bien. Entonces ahí tenemos temperatura. ¿Qué querrán decir estas P, Sole? ¿Qué serán esas P's? ¿Qué creen ustedes? La presión. Muy bien, esa sería la presión. Perfecto, sería la presión. En una olla a presión, ¿qué sucede? Pues en una olla a presión, lo que estamos viendo aquí es una olla a presión, muchachos. Usted coge su olla a presión de 1 litro. Usted acabó de irse de la casa, no sé con quién, pero usted acabó de irse de la casa y entonces usted está comprando sus cositas, ¿sí? No se le olvide comprar una olla a presión. Entonces usted empieza con una olla a presión chiquitica, ¿cierto? De 1 litro. Usted a ese litro le echa una determinada cantidad de agua y una determinada cantidad de cosas. Digamos que solamente le echo agua a eso, ¿sí? Entonces tengo agua y tengo aire, ¿sí o no? Tengo esas dos sustancias allí. Y usted empieza a calentar esa vaina. Por supuesto, cuando usted la calienta, no solamente la temperatura cambia, sino que la presión también, ¿sí o no? La presión también cambia. Por eso estamos hablando de una presión 1 y de una presión 2. Estamos hablando de una presión 1 y una presión 2. Es más, nos están diciendo que la presión 1 es menor a la presión 2. ¿Sí ven? Nos están diciendo eso, que la presión 1 es menor a la presión 2. Y pues claro que sí, la presión 1 debe ser menor porque la temperatura es menor, ¿cierto? Pero al subir la temperatura, la presión también tiene que subir. Es decir, que la presión 2 será mucho más grande. Muy bien, entonces tenemos temperatura y tenemos presión. Es más, el mismo esquema nos está mostrando esta ecuación. Y esa ecuación es la famosa ecuación de la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? De Gay-Lussac.
La famosa ley de Gay-Lussac. Ahorita la miramos. Bueno, entonces tenemos presión, tenemos temperatura. B, ¿qué significará esta V? Volumen. Volumen, perfecto. Y bueno, de acuerdo a lo que ustedes están viendo allí, digamos que no sabemos de la ley de Gay-Lussac, digamos que eso se nos olvidó, yo nunca vi eso, es más, todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Pero el dibujo nos está mostrando algo, una información, nos está dando una información respecto a ese volumen. Ese volumen, como nosotros lo vemos allí, muchachos, ese volumen, ¿será que cambia de un estado a otro? ¿Será que el volumen sube, disminuye o permanece igual después de que yo caliento ese gas? ¿Qué creen ustedes? Miren el dibujito. La clave está en el dibujito. A ver, nosotros vimos la ley de Boyle, ¿cierto? Y la ley de Boyle, ¿qué nos decía? La ley de Boyle nos decía que si yo incremento la presión, el volumen va a disminuir. Estábamos viendo la relación entre esas dos variables. Y miren que en ningún momento hablábamos de temperatura. Por lo tanto, la temperatura en la ley de Boyle era constante. Ahora volvamos aquí. Volvamos acá. Miren que aquí ya estoy hablando de presión y de temperatura, ¿cierto? Y que si la temperatura sube, pues la presión también. Perdón, ¿se fue la señal por un momento o es que me parece? No sé si se me fue la señal por un momento. Ah, no, yo creo que es esto. Listo. Entonces volvamos acá, muchachos. ¿Qué estamos viendo aquí en el volumen? ¿Será que el volumen cambia, disminuye, permanece igual después de que yo caliento el gas? Pues a ver, miremoslo así. El volumen que está ocupando este gas sería delimitado por todo esto, ¿cierto? Todo esto sería el gas, perdón, el volumen que ese gas ocupa, ¿cierto? El gas no puede salirse de esta barrera, ni puede salirse de esta pared, ni mucho menos puede expandirse por el suelo. No, ese gas está contenido ahí en ese recipiente, en ese determinado volumen. Listo, él se calentó, ¿cierto? Porque vemos que si la presión aumentó es porque se calentó y lo estamos viendo con el dibujito. Efectivamente, ese gas se calentó. Pero el volumen, miren que el volumen, o más bien ese gas, sigue estando en el mismo contenedor. No aumentó, no subió, no disminuyó. Por lo tanto, el volumen es constante. ¿Listo? Lo que estamos viendo allí es que el volumen es constante. El volumen no está cambiando. No está cambiando el volumen. En esta ley no está cambiando. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo tengamos en cuenta porque lo vamos a necesitar más adelante. Más adelante lo vamos a necesitar. Eso lo podemos ver aquí, en el simulador. Agreguemos esta cantidad de sustancia. Miren, ahí la tenemos, ya la agregamos. Vamos a hacer constante el volumen, ¿sí? Miren, aquí voy a cliquear, hacer clic en el volumen para mantenerlo constante. ¿Por qué lo tengo que mantener constante? Porque es que si lo caliento, ¿sí? Si lo caliento, el gas se va a expandir, ¿cierto? Él se va a expandir. Miren lo que pasa. Este no me dejó, me dejó mal. Esperen un momentico. Ya yo le bajo la temperatura un poquito. Si yo lo pongo así, a ver, acá. Por ejemplo, miren que si yo caliento, el volumen va creciendo. ¿Sí ven cómo va creciendo el contenedor? Es decir, vean, la presión no puede mantenerse constante. Entonces, si yo no tengo el volumen constante, pues obviamente él va a tender a expandirse. Pero hagan de cuenta de que este contenedor es una olla a presión, ¿sí? Es una olla a presión, entonces yo le voy a inyectar este gas. Miren que me marcó 9,3 atmósferas.
¿Sí? Tengo una presión de 9,3 atmósferas. Y tengo una temperatura, vamos a colocarlo, de 27 grados centígrados. ¿Listo? Entonces voy a hacer fijo el volumen. Listo. Ya el volumen no me va a cambiar. Miren lo que pasa. Si yo incremento la temperatura, está a 27 grados, ¿cierto? Y le voy a subir la temperatura acá, un poquito, miren. Ahí le estoy subiendo la temperatura. ¿Qué está pasando con la presión? Miren que la presión está aumentando, ¿sí? Miren que está aumentando. A medida que sube, miren, 281 grados Celsius. Y en este momento la presión es de 17,3. ¿Qué estamos viendo entonces? Una relación directa. ¿Sí vieron? Una relación directa. Si sube la temperatura, la presión también sube. Miren qué pasa si bajo la temperatura. Miren cómo baja la temperatura. ¿Sí? Ahí está bajando la temperatura, está en 100, muy rápido. Ahí la voy a dejar. Y miren que la presión también bajó. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo ahí es exactamente lo que estamos viendo acá. ¿Sí? En ningún momento el volumen cambió, por ejemplo. En ningún momento cambió. Listo. Ya teniendo entonces esta claridad, muchachos, ¿sí? Ya tenemos esta claridad. Si usted quiere venir hasta acá, hasta donde está la teoría, usted se va a encontrar por aquí con la ley de Gay-Lussac. Y dice, sí que sí, mire, que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Y nos están dando la fórmula. Por acá no la están dando. Mírenla acá. Esta es la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Nos están relacionando los dos estados de un gas antes y después de calentarse. Bueno. Entonces, teniendo claridad con eso, ¿sí? Teniendo claridad con el esquema, qué es lo que está sucediendo en ese esquema, ahora sí vamos a responder las preguntas. Respondámoslas. Vamos a mirar este primero. ¿Qué nos dice esto? A ver, muchachos. Primero que todo, miren la competencia que nos están evaluando acá. Uso comprensivo del conocimiento científico. Es decir, lo que usted se supone que debe saber científicamente hablando de esto de las leyes de los gases. Y ahí es donde de pronto a veces a nosotros nos cogen y, ay, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Porque miremos y verá. Dice, según la información entonces que está proporcionando la imagen, la que vimos ahorita, muchachos, ¿sí? La ley de Gay-Lussac, que fue la que acabamos de ver también, ¿sí? Puede considerarse como un proceso de tipo isobárico, isocórico, isotérmico. Y entonces usted va a decir, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo así que isobárico? ¿Cómo así que isocórico? ¿Qué es isotérmico? ¿Sí? ¿Qué es esa vaina? Entonces yo creo que en los pre-ICFES a ustedes les han dicho o les han dado truquitos, como que recuerden que tal palabra significa tal cosa o que tal prefijo quiere decir esto. Fíjense en los sufijos, que ¿cierto? Supongo que a ustedes les han dado esos truquitos, porque no todo no lo sabemos, muchachos. Por supuesto, nosotros no estamos en la capacidad de saberlo todo. Pero si usted sabe ciertas cositas, eso le puede ayudar, ¿cierto? A resolver. Vamos a mirar. Primero que todo, isobárico, isocórico, isotérmico. ¿Sí? Miren que todas empiezan con iso. Bueno, iso es un prefijo que indica igual, que indica constante, que indica cambio. ¿Listo? Eso es lo que significa el prefijo iso. Ahora bien, a ustedes térmico, ¿a qué les suena? Temperatura. A temperatura. Entonces, isotérmico será ¿qué? Como uniendo los dos conceptos. Sería como que isotérmico. Temperatura es constante. Que la temperatura es constante o que la temperatura es igual o que la temperatura no varía. La pregunta es, en este esquema, en la ley de Gay-Lussac, ¿la temperatura es constante? No. No, la temperatura cambia.
La temperatura antes era una, T1, y después de un proceso cambió. La temperatura ahorita es T2. ¿Sí? Entonces miren muchachos que la temperatura cambia. Por lo tanto, isotérmico no puede ser. Porque me están diciendo, bueno, ¿será que la ley de Gay-Lussac es un proceso isotérmico donde la temperatura no cambia? No, la temperatura sí cambia. Entonces, La por D la también, ¿no? La de, exactamente, porque es que esto es lo mismo que esto. Isotérmico es que es de temperatura constante. Entonces, esta tampoco. Me queda entre isobárico y me queda entre isocórico. Entonces usted va a decir, carajo, entonces, ¿cuál de esas dos? Una de esas dos tiene que ser, ¿cierto? ¿Cuál será? Hombre, ahí sí pues es lo que usted de pronto pueda conocer, ¿no? Lo que usted de pronto pueda saber. ¿Alguien de pronto sabe cómo se llama este instrumento para medir presión? De pronto, por ahí, por equivocación, de pronto ¿saben cómo se llama esto? Este relojito para medir presión. Bueno, Manómetro. o manómetro o barómetro. Tiene los dos nombres, un manómetro o un barómetro, porque barómetro es de presión, bárico, ¿sí? Bárico. Bárico es de presión, muchachos. Entonces lo que nos están diciendo ahí es que si el proceso de Gay-Lussac es un proceso isobárico, ¿será que es un proceso isobárico? ¿Será que la temperatura No, permanece no porque la constante? presión aumenta. Exactamente, la presión también aumenta. Al aumentar la temperatura, también aumenta la presión, como lo vimos. Por lo tanto, isobárico tampoco puede ser. Solo nos queda isocórico. Y córico significa volumen o hace referencia al volumen. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta correcta. La B, córico. ¿Y por qué la B, profe? Pues miren, es que ya habíamos dicho, el volumen no cambia. El volumen permanece igual. No está cambiando. Por lo tanto, es un proceso que se da en condiciones isocóricas de igual volumen. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren que aquí eso de el uso comprensivo del conocimiento científico es relación a eso. Usted sabía que era córico, de pronto sabía que era bárico. Bueno, térmico sí no tiene salida porque pues no tiene falla, perdón, porque pues térmico sí o sí lo hemos escuchado muchas veces y eso hace referencia a la temperatura. Pero bárico y córico ahí sí como que, ¿cierto? Entonces miren cómo uno puede sacar opciones, ¿sí? A partir del poco conocimiento que tenga sobre ciertas cositas. Vamos a mirar la 2. Creería yo que en la 2 no hay problema alguno, ¿sí? No tendrían ustedes problema alguno de responder la 2 efectivamente. Vamos a mirar qué dice la 2. La 2 nos dice interpretación de fenómenos. Eso fue lo que nosotros vimos acá. Estamos interpretando un fenómeno. Estamos viendo que si yo enfrío este gas, miren que ahí se está enfriando, la presión disminuye. Pero si yo aumento la temperatura de este gas, la presión también aumenta, ¿cierto? Eso es un fenómeno que nosotros estamos observando aquí, ¿vale? Entonces miren que el ICFES te va a evaluar usted qué tan competente es para interpretar fenómenos naturales. Vamos a mirar. Dice, a volumen constante, es decir, isocóricamente hablando, si es que existe esa palabra, ¿qué se puede concluir del comportamiento de la presión y la temperatura? Pues ahí tienen las 4 opciones, muchachos. ¿Cuál sería la opción y por qué? La A me dice que son inversamente proporcionales. ¿Inversamente proporcionales qué es? Pues una relación inversa, viendo acá un esquema,
Una relación inversa es cuando una variable crece, pero la otra decrece. Es decir, que tendría un comportamiento hacia abajo. Mientras que un comportamiento directo, ¿sí? Es cuando una variable crece y la otra también. Entonces tendría este comportamiento de crecimiento, ¿cierto? ¿El AC? Las C nos están diciendo por acá. ¿Alguien más opina igual? ¿De pronto opinan diferente? Y por supuesto las razones del por qué, ¿no? Ahorita alguien me decía, profe, para mí es la B. Entonces yo le decía, ¿por qué? Y él contestaba, porque él me decía, usted mismo estaba diciendo que cuando una crecía, la otra también. Entonces, si una tiene un valor, la otra debe tener el mismo valor. ¿Sí? Me decía el estudiante. Y yo, bueno, miren cómo uno ve las cosas y la interpreta. ¿Sí? Y eso es humano. Eso es algo muy bonito porque es como nosotros vemos las cosas, pero como realmente deben ser. Y él tiene algo de lógica, ¿sí? Es una lógica que gana de acuerdo al estudio que hicimos. Y es que si una crece, pues que la otra también. Entonces me decía, pues profe, pues si una tiene un valor y la otra tiene, también se comporta de esta manera y crece también, entonces deben tener iguales, deben ser igualitas. Y no, que crezcan de igual forma es diferente. Entiéndame en eso. Que el comportamiento de crecimiento sea igual para una y para la otra, eso es diferentísimo a decir que la presión y la temperatura son iguales, porque no lo son, obviamente no lo son. ¿Sí? Entonces, eso se le explicaba al jovencito, por si de pronto alguien aquí también tiene la misma apreciación. Pues jóvenes, la presión no puede ser inversa a la temperatura, ya vimos que no. Si la temperatura sube, la presión también. Por lo tanto, no puede ser una relación inversa. ¿Sí? ¿Las presiones y la temperatura son iguales? No, no son iguales. No tienen cómo. ¿Crecen de igual forma? Sí, pero no son iguales. ¿Listo? En comparación, pues. La presión varía directamente proporcional con la temperatura. Esto es otra cosa. Y claro que sí, eso es lo que se evidencia. A medida que va creciendo una, la otra va creciendo de igual forma. La otra también va aumentando. ¿Qué nos dice la D? Tanto la temperatura como la presión tienen comportamientos diferentes. No, por supuesto que no. Estamos viendo que no. No es que una crezca y la otra se quede igual, o la una se quede igual mientras la otra crece. No. Si una se mueve, la otra también. Si una cambia, por supuesto que la otra también. ¿De qué manera? Directamente proporcional. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Es la C, muchachos. Muy bien. Es la C. Miren que en dos preguntitas todo lo que hay encerrado. ¿Sí? En dos preguntitas todo lo que hay encerrado, todo lo que hay que saber de cierta manera. Es para que podamos tener como esa concepción allí, muchachos. Vamos a mirar la tercera, que tiene que ver justamente con lo mismo que estamos hablando. Esta de aquí. Miremos a ver. Miren que esto ya es una competencia de indagar, es decir, de investigar. Se supone que ustedes en este punto tienen que tener como esa chispita de poder indagar, de poder proyectar, ¿por qué no? ¿Cierto? Y miren lo que nos están diciendo aquí. En consecuencia de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos aclarado, si la temperatura 1, es decir, la temperatura inicial de ese gas, aumentara al doble, entonces se esperaría que la presión, ¿qué? ¿No aumente? ¿Aumente también el doble? ¿Permanezca constante o más bien disminuya a la mitad? ¿Qué creen ustedes y por qué no? Esa es como la 2, ¿cierto? Esta es como, sí, a ver, sí, sí, claro que sí. Esta tiene que ver con la 2. Si en la 2 dijimos algo, por supuesto aquí en la 3 tenemos que ratificarlo, ¿sí o no? La B. La B.
Por acá me dicen que la B. ¿Quién opina diferente? ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? ¿Y por qué? Por supuesto. Miremoslo acá un momentico. A ver, agreguemos gas, volvamos el volumen constante y miren la presión. La presión está en este momento en 5,8. Voy a ver si la puedo bajar un poquito como a 5, como a una escala entera más no decimal. Ahí, a 5 atmósferas. Ahí está, a 5 atmósferas y está a menos 18 grados Celsius. ¿Sí? Está a menos 18 grados Celsius con 5 atmósferas. ¿Qué pasa si yo incremento el doble? ¿Sí? Si yo incremento la temperatura, la incremento el doble. Para incrementarla al doble tendría que llegar hasta 18 grados Celsius, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa con la presión. Ahí estoy. Ay, espérese. Eso es todo acelerado. Ay, me pasé. Bueno, acá lo que podemos ver, muchachos, acá lo que pudimos ver es que pasar de un estado, más bien de una temperatura negativa a una positiva de esa forma, no se ve reflejado en la presión. Lo acabamos de ver, ¿sí? Porque se supone que la lógica que nos está diciendo es que si yo aumento el doble la temperatura, la presión también tiene que aumentarse en el doble. ¿Sí o no? Eso es lo que me están diciendo allí. Y no lo acabamos de ver. Vamos a resetearlo nuevamente para que lo podamos saber evidenciar. Pues primero tengo que agregar partículas. Bueno, ahí ya agregué partículas. ¿Cuántas se agregaron? Agreguemos 40, pues. Para que nos dé 5. Ahí. Y a 27. Vamos a mirar. Incrementemos la temperatura al doble. El doble sería ¿cuánto, muchachos? Sería 54, ¿cierto? Sería 54. Vamos a mirar a ver. Sino que es que esto se sube con nada. No. Miren que en este caso no tenemos esa proporción, ¿sí? No tenemos esa misma proporción. Subí el doble. El doble lo subí a 54. Pero en este caso, miren que la presión, si mucho aumento queda, 0,5 atmósferas. Entonces, el simulador no nos permite ver, en este momento no nos permite ver eso, ¿sí? No nos permite ver eso. Pero, jóvenes, no se confundan. Vengamos acá. Dice, en consecuencia, si la temperatura 1 aumenta el doble, entonces se espera. No nos están diciendo que debe ser así, no, se esperaría, ¿cierto? Entonces, miren. ¿Profe, la C podría ser una opción? Vamos a mirar. Vamos a ver una por una, ¿sí? Dice que no aumente. Pues muchachos, acá vimos en el simulador que aumentó, pero aumentó poquito. ¿Cierto? Aumentó, pero aumentó poquito. Por lo tanto, no podríamos decir esta. Vamos a dejarla ahí quietica. Como nos decía ahorita Estefa, permanece constante. Pues perdón. Sí, permanece constante. Pues precisamente eso es lo que estábamos viendo ahorita. No permaneció constante. Si movimos la temperatura, la presión subió un poquito. Es que ahorita me confundí con esa de no aumenta, pensando en que estaba pensando en esta de la constante. A ver, vuelvo a resetear todo para que pueda decir las cosas como deben ser. A ver. No aumenta, miremos la A. No aumente, que la presión no aumente. Efectivamente, la presión sí aumentó un poquito, pero aumentó. Por lo tanto, esa A, nada que ver. Ahora sí la C. ¿Permanece constante? Pues no, precisamente porque vimos que aumentó un poquito, ¿sí? Aumentó un poquito, pues precisamente por eso la temperatura, en este caso, perdón, la presión no sería constante, no permanece constante. La única forma en la cual la presión permanezca constante es que estemos jugando con otras variables, ¿listo? Y en este caso no se evidencia de esa forma. Entonces, por lo tanto, esta tampoco podría ser. La D,
se disminuye a la mitad. Pues precisamente, si estamos viendo que aumenta poco, pero aumenta, ¿sí? Entonces, pues en este caso no podríamos decir que disminuye, estaríamos yendo en contra incluso hasta de la misma ley y estaríamos yendo incluso en contra de lo que acabamos de observar. Entonces, por lo tanto, esta tampoco podría ser. La única es que se esperaría, ¿sí? Esperaría es una promesa, ¿cierto? Se esperaría que aumente el doble. Ah, ¿se dio así? No, no necesariamente se dio así, no, así no se dio, ¿sí? Pero se esperaría que fuese así. Y miren que aquí en este caso nos da esta como la única opción, que no es cierto, de acuerdo a lo que vimos. Sí, tal vez no pueda ser cierto, chicos, tal vez no pueda ser cierto, vale, pero es que las otras opciones tampoco lo son, ¿sí? Entonces, si nos vamos al juego de palabras, se esperaría, la única que se esperaría realmente sería la B. ¿Listo? La única que se esperaría sería la B. Ahora bien, esto también lo podríamos hacer de una forma matemática. Esto lo podríamos hacer de la forma matemática con la ley de Gay-Lussac. Ay, ¿cómo es que dice? Vamos a mirarlo un momentico. P1 sobre T1. Listo. Miren lo que dice. P1 sobre T1 debe ser igual a P2 sobre T2. Se supone que deben ser, hay una proporción allí. Vamos a dar un valor cualquiera. A ver si eso de pronto se nos está cumpliendo aquí. Por ejemplo, que la presión 1 sea de una atmósfera y que la temperatura 1, digamos que sea de 30 grados Celsius. Vamos a ver si así se nos cumple. ¿Sí? ¿Cuál será la presión final? Si la temperatura aumenta el doble, que es lo que nos está diciendo este ejercicio. Si aumenta el doble, pues el doble de 30, ¿cuánto es? El doble de 30 sería 60. ¿Sí o no? Serían 60. Vamos a despejar P2. P2 sería igual a ¿qué? Sería igual a 60. Miren que aquí sí da. Sería igual a 60 multiplicado por 1 dividido en 30. P2 nos daría 2. Miren que aquí teóricamente, perdón, matemáticamente sí nos da. Matemáticamente nos da que sí, aumento el doble de temperatura. Miren que la presión aumentó el doble. Antes era 1 y ahorita son 2. Entonces, matemáticamente aquí sí nos da. ¿Sí? Aquí sí nos da. ¿Hay de pronto algún error en el simulador? Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. No, no les sabría decir. ¿Para qué? Pero no les sabría decir en este momento. ¿Vale, chicos? Entonces, para que lo tengan... Ah, esperen un momentico. Esperen un momentico. Solamente quiero hacer una cosa. ¿En cuánto teníamos? En 27 y subamos... Mira. Subamos aquí, subamos a 6. Subamos a 6. Está en 25, subamos a 50 un momentico. A ver, yo veo una cosa. Me pasé. No, aquí tampoco igual se da. Acá tampoco se nos da. No. Es que pensé que al no tener vi aquí la opción de nada en lugar de volumen. Entonces de pronto pensé que de pronto allí estaba el error, pero no. Mire, evidenciamos otra vez que incrementa 0.5 atmósferas. Evidenciamos eso, que incrementa 0.5 atmósferas. Entonces, pues, lastimosamente aquí en el simulador no lo podemos ver. De pronto tiene su truquito, ya es tarea mía averiguarla, pero matemáticamente sí nos da. Entonces, miren que, ¿qué se esperaría? Se esperaría que aumente el doble y efectivamente, matemáticamente hablando, aumentó el doble. Aumentó el doble. Listo, chicos. Muy bien, son las 1:16. Creo que alcanzamos a ver la última. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Esta es chévere. Esta es bien chévere, bien chévere. Vamos a ver. Primero que todo, jovencitos, interpretemos esta imagen. Acá nos están diciendo,
La ley de Dalton, que nos habla sobre las presiones parciales. Usted no sabe quién es Dalton y usted no sabe nada de eso, ¿sí? Digamos que usted en este momento se sentó a hacer el ICFES y usted no tiene nada. El profesor no nos habló de ese man. Yo no tengo ni idea de nada. El ICFES te está dando una ayuda. El ICFES te está dando una ayuda. El ICFES te está mostrando este esquema y te está dando unos símbolos, te está dando una cantidad de información allí. Hay que interpretarla. ¿Qué interpretamos de esto, muchachos? A ver, ¿alguien de pronto me puede decir qué de pronto ve, interpreta de lo que estamos viendo acá? Mientras lo van pensando, lo van mascando, yo lo voy a representar aquí. A ver, yo voy a agregar 50 partículas de este gas pesado. ¿Sí? Y miren lo que nos está diciendo la vaina esta, que el volumen y la temperatura son constantes. Entonces yo voy a volver la temperatura constante. ¿Listo? El volumen pues no lo puedo cliquear, solamente la temperatura. Vamos a decir que la temperatura la voy a volver constante. ¿Listo? No va a subir ni va a cambiar. Es constante. ¿Qué presión me dio? 5,8. Me dio 5,8 de presión. Y miren lo que voy a hacer. Voy a este mismo contenedor, le voy a agregar, ojo, le voy a agregar otras 50 moléculas, pero de este gas ligero, que es un poquito más ligero. Por favor, miren qué es lo que pasa. Voy a agregarlas. ¿Qué pasó? ¿Alguien vio de pronto qué fue lo que sucedió? La presión La aumentó. presión aumentó. Entonces tenía una presión parcial, miren, tenía una presión parcial de 5,8 atmósferas a 300 grados Kelvin con 50 partículas de un gas pesado. ¿Sí? Pero cuando yo a ese mismo recipiente le agrego otro gas, un gas más ligero, pero le voy a agregar otro gas, ahí se lo agregué. Miren que la temperatura sigue igualita, es constante. Pero la presión, ¿qué pasó con la presión? Aumentó. Estaba en 5,8 y subió a 11,7. ¿Listo? Pues esto es lo que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo, este dibujito que estamos viendo acá, es lo que estamos viendo aquí. Exactamente. ¿Sí? Tengo un gas rojito a una presión parcial 1. Hagamos de cuenta que ese está a 5,8. ¿Sí? Y tengo otro gas con una presión parcial 2. No sé, digamos que también a 5. ¿Esto cuánto me dio? 11,7. O sea, el doble. Entonces, digamos a 5,8 pues también. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo sumo un gas con el otro gas? Pues lo que pasa es que si yo los sumo, si yo los uno bajo el mismo recipiente, miren que este mismo recipiente tiene partículas del gas verde y del gas rojo. ¿Qué sucede? Pues miren lo que sucedió, muchachos. La presión total, ahí dice presión total, esto es una T pequeñita, la presión total es igual a ¿qué? Pues a la sumatoria del gas 1 más el gas 2. Y es exactamente lo que vimos acá. La presión del gas ligero, 5,8, se une a la presión del gas rojo que acabo de entrar, que debe ser más o menos la misma cantidad. Y miren que la presión en este momento, la presión total de todo el sistema es igual a la suma de una con la otra. ¿Listo? Yo creo que eso quedó ahí supremamente clarísimo. Entonces vamos a mirar acá. Dícese. Miren otra vez, uso comprensivo del conocimiento científico. Aquí van a medir qué es lo que usted sabe y cómo lo aplica. Si mezclamos el gas contenido en el primer recipiente con el gas contenido en el segundo recipiente, se puede decir que
A ver, ¿cuál sería la opción y por qué, muchachos? Miremos esta C un momentico. La presión total en el recipiente es mayor que en el recipiente 1. ¿Eso es cierto? Sí, Sí, eso es cierto. Eso es supremamente cierto. Claro que sí, la presión total es la sumatoria de las dos presiones, ¿cierto? Y por lo tanto, pues esa presión total va a ser mucho más grande que la presión del recipiente 1. Eso es cierto. Miremos la D. La presión en el recipiente 1 es igual a la presión del recipiente 3. Recipientes. Ya, pues este sería el recipiente 1, recipiente 2, recipiente 3, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, miren lo que nos están diciendo, que la presión del recipiente 1 es igual a la presión del recipiente 3. ¿Esto es igual, esto es verdadero o qué? No, es falso. Esto es falsísimo. Eso es falsísimo, porque es que esta están contradiciendo directamente a la C que vimos que era verdadera. Miremos la A. La A dice, la presión de la mezcla en el recipiente 3 es menor que la presión en el recipiente 2. ¿Será? No, esta también entra a contradecir la C. No es posible que la suma sea más grande que sus partes. ¿Sí o no? Pues por lo tanto, esta nada que ver. Me queda la B y la C. ¿Y qué dice la B? Dice, la presión total en el recipiente es la suma de las presiones parciales de los gases mezclados. ¿Eso es cierto o eso es falso? ¿Qué es eso? Para mí es cierto. Eso también es cierto. Esa también es cierta. Por supuesto que la presión total, ¿sí?, en el recipiente sale de la suma de las presiones parciales de los gases mezclados. Eso es totalmente cierto. ¿Y por qué es totalmente cierto? Porque se lo están diciendo. Acá se lo están diciendo. Le están diciendo que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Eso se lo están diciendo ahí. Profesor, pero la C también es cierta. Claro que sí. La presión total es más grande que en el recipiente 1, pero ¿cuál es más cierta que otra? Yo creo que la ve porque tiene como mejor, no sé, como que describe más, como que tiene todo. No es solamente Evelyn. una parte de la historia. Ok, Evelyn, muy bien. Justamente es eso. La B nos está hablando directamente de la ley de Dalton. Y nos está hablando directamente de lo que estamos viendo allí de manera visual. ¿Sí? La C es cierta, claro que la C es cierta. Pero la B es la que nos está mostrando lo que estamos viendo allí. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Para que lo tengan en cuenta. Listo, muchachos. Ah, que el ICFES le puede calificar una más grande que la otra. El ICFES le va a calificar la que es. Sí, el ICFES le va a calificar la que es. Pero ahí es donde está su, yo siempre les digo en estos términos, ahí es donde está su malicia, su maña. ¿Sí? Y es que usted como que, bueno, es que está así, pero es que está más que sí. Entonces me voy a ir por esta. ¿Vale? Bueno. Y miremos la ultimita, pues ya la ultimita, esta que me encanta, esta es genial, esta es muy buena. Y es por lo mismo, muchachos, porque es que a nosotros, perdón, nosotros fallamos mucho en interpretación de gráficos, ¿sí? Entonces, interpretemos este, ya para que nos despidamos. Dice, al mezclar el contenido de los dos recipientes, es decir, yo cojo el recipiente 1, el recipiente 2, ambos están a diferentes presiones y llego y los sumo, ¿cierto? Los uno en un solo contenido, en un solo contenedor. Al mezclar entonces los contenidos de los dos recipientes, la gráfica que representaría la variación de la presión, ¿sí?, respecto al tiempo sería, ¿cuál de las dos, muchachos, creen ustedes?
¿La B? La B nos La dicen B. por acá. La B nos dicen por acá. Ratifican la B. ¿Quién más Sí, opina? yo también creo que la B. La B también. Muy bien. ¿Alguien más opina igual, diferente? Bueno, notemos una cosa. Bueno, primero que todo, la A no puede ser, ¿cierto? Porque la A nos está diciendo que, vea, ojo, ojo lo que voy a decir, la A nos está diciendo que aquí se combinan, porque miren lo que nos están diciendo, al mezclar el contenido, es decir, en el momento en que los dos se combinan, en que los dos se unen en un mismo recipiente, es en ese momento. ¿Ok? Entonces, en este momento, lo que nos está diciendo la gráfica es que en este momento se combinan. Sube la presión, claro que sí, la presión sube. Eso nosotros lo vimos, la presión sube. Pero luego nos está diciendo que la presión baja, ¿cierto? Y que luego permanece constante. Por supuesto, eso no sucede. Nosotros en ningún momento vimos que el barómetro subía y luego bajaba y se quedaba quietico, no. En ningún momento vimos eso. ¿Qué fue lo que vimos? Que él sube y ahí se queda. ¿Sí o no? Que él sube y ahí se queda. La C tampoco puede ser, por supuesto. No puede ser que en el momento en que ambas se mezclen, no puede ser que la presión decaiga y que luego permanezca constante. No, ya sabemos que la presión sube, ¿cierto? Por eso es que ustedes me están diciendo que la B debe ser la mejor opción. Pero si ustedes notan, la D, este pedacito de aquí, de la D, es prácticamente este pedacito de acá de la B. Son igualitos, ¿cierto? Son igualitos. Pero entonces, ¿cuál de estas dos será la mejor opción? Miremos a ver. De Profe, acuerdo. la B también lo pone a uno a pensar, dado a que de alguna forma cuando solamente está un elemento, de alguna forma ya tiene presión. Ujú, Yo lo exactamente. interpreté Entonces, mal. por eso es que lo hace pensar a uno. Ok, Mira que yo muy lo bien. interpreté mal y yo pensé que, o sea, que comenzaba y después en ese punto subía y por eso yo decía que era la B, pero me Ah, suena mal la D. Ahora que ah, ya, Sí, porque si inicia así es como si no tuviera nada de presión. muy bien. Allá es donde iba. Perfecto, niñas. Muy bien. Para allá es donde iba. Claro, uno lo primero que uno ve es la B. Ah, no, la B. Ya, eso es, ¿cierto? Usted tiene aquí, pum, pam, y... Pero es que aquí está el truco. Al mezclar, en el momento que yo los mezclo, no antes, ¿sí? Porque aquí da la impresión de que aquí está el gas de la presión 1 y que aquí, en este momento aquí, es donde le agregaron el gas de la presión 2. Por lo tanto, la presión total, ¡pum!, claro, sube y luego permanece constante. Pero aquí en la D, en este punto, es donde empiezan a medir, ¿cierto? Es donde empiezan a medir cuando ambas se mezclan. ¿Ok? Entonces la B y la D son muy parecidas, pero claro, este pedacito aquí constante es el que nos deja no, no es posible. Y si usted de pronto tiene dudas, vaya al enunciado, porque el enunciado es el que usted le da la claridad. Y el enunciado le está diciendo, en el momento de mezclarlos, al mezclarlos. Y al mezclarlos es cuando yo tengo, ¡fum!, la subida de presión y luego una constante de esa presión total. Muy bien, muchachos y muchachas. Entonces, en este caso, es la D. La D es la correcta. Jovencitos queridos, vámonos a almorzar, que tenemos ahorita más cosas que hacer. Les quedan el resto, y el resto las podamos estudiar, no sé si en la tarde, no, ustedes tienen una información cena, no sé si mañana o el viernes ya terminamos de estudiar lo último, pero la idea es seguir estudiando lo que más podamos porque se vienen cositas interesantes, especialmente este gráfico. Este gráfico da para decir de todo. Entonces vamos a estudiar este gráfico, vamos a mirar sus preguntas, este gráfico y su pregunta. Miren que yo estoy seleccionando son esas que tienen que ver así, ¿sí?
acá que también tiene que ver con las leyes de los gases. Entonces la idea es que vayamos avanzando lo que más podamos y lo que queda pendiente, pues lo que queda pendiente ustedes lo hacen después. ¿Listo? Lo hacen después y entregan el taller y con eso la actividad número 2 queda lista. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? Bueno, entonces, muchachos, antes de que se me retiren, por favor, por acá me regalan la asistencia de salida. Y quedamos pendientes y atentos Chao, profe, gracias. este fin de semana. Chao, Estefa. Cuídense mucho. Muchas gracias por la asistencia. Muy bien. Excelente asistencia, muy buena participación. Estuvo chévere la clase. Chao, chao, cuídense. Estamos hablando.